La meiosis es el proceso de división celular que ocurre en las células reproductoras de los seres vivos, como los espermatozoides y los óvulos, para producir gametos con la mitad de cromosomas que la célula original. Este tipo de división celular es clave para la reproducción sexual, ya que a través de la meiosis los organismos producen sus gametos o células sexuales, las formas de la reproducción celular, y se producen las gonadas para la producción de gametos. Es un proceso de división celular en la que una célula experimenta dos divisiones sucesivas con la capacidad de generar 4 células haploides. En los organismos con reproducción sexual tiene importancia, ya que es el mecanismo por el cual se producen los gametos, espermatozoides y ovocitos. Este proceso se lleva a cabo en dos divisiones nucleares y citoplasmáticas, llamadas primera división y segunda división. Ambas divisiones meióticas comprenden profase, metafase, anafase y telofase. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de meiosis, donde principalmente se dividen en dos tipos de meiosis tipo 1 y meiosis tipo 2. El tema de meiosis tipo 1, donde la meiosis se divide principalmente en dos fases, metafase 1 y anafase 1. Metafase 1. En la metafase 1, los pares de cromosomas homólogos se alinean en el ecuador de la célula, formando lo que se conoce como la placa metafásica, donde los cromosomas homólogos se alinean en parejas uno frente al otro, y donde los microtúbulos, o sea, las fibras del uso mitógeno, se unen a los centrómeros de los cromosomas mediante los cinetócoros. Esta alineación es crucial para la posterior separación de los cromosomas homólogos. Anafase 1. En la anafase 1, los pares de cromosomas homólogos se separan y son arrastrados hacia los polos opuestos de la célula. Los microtúbulos del uso mitótico se acortan, separando los cromosomas homólogos, y cada cromosoma, todavía compuesto por dos cromátidas hermanas, se mueve hacia un polo opuesto. Esto reduce el número de cromosomas a la mitad, de diploide a haploide, preparándolos para la próxima división celular en la meiosis tipo 2. Meiosis 2. La meiosis 2 consta de 4 etapas, en las que encontramos aprofase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En profase 2 los cromosomas se condensan y se forma el uso mitótico. En metafase 2 los cromosomas se alinean en el centro de la célula. En anafase 2 los cromátidas hermanas se separan y se dirigen a polos opuestos. En telofase 2 se forman 4 núcleos hijos, cada uno con un número de haploide de cromosomas. El resultado final son 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas de la célula original, todas genéticamente distintas. Meiosis 1. Profase. Los cromosomas comienzan a condensar y se aparean con su homólogo correspondiente. Forman trétadas. Aquí ocurre el crossing over, donde se intercambian fragmentos de ADN entre cromosomas homólogos. Por ejemplo, en los humanos, un cromosoma de la madre se empareja con el cromosoma del padre. Se produce el crossing over, donde pueden intercambiarse segmentos de ADN que codifican características como es el color del cabello o la altura. En las metafases, las trétadas se alinean en el centro de las células. Los microtúbulos del uso se conectan a los centrómetros de los cromosomas homólogos, es decir, los cromosomas homólogos de un óvulo, en este caso de la madre, se alinean en el centro de la célula, emparejándose con los homólogos del espermatozoide. Anafase. Los cromosomas homólogos se separan y se mueven hacia polos opuestos de la célula, es decir, en esta los cromosomas pueden haber recibido segmentos intercambiados de ADN. Un cromosoma se dirige a la célula, mientras que el otro cromosoma se dirige a un polo opuesto. Telofase. Aquí las células se dividen en dos hijas, cada una con la mitad del número de cromosomas, es decir, la célula original se divide en dos células hijas, las cuales van a contener 23 cromosomas cada una. Meiosis 2. Profase 2. En cada célula nueva, los cromosomas vuelven a condensarse y se forma un nuevo uso mitótico, es decir, los cromosomas se vuelven a condensar. Metafase 2. Los cromosomas se alinean en el centro de cada célula en cada célula hija. Anafase. Las cromáticas hermanas se separan y se mueven hacia polos opuestos de la célula. En esta fase,
Cada cromática hermana ya dividida se mueve hacia polos opuestos de la célula individualmente en cada extremo. Telofase. Las células se dividen nuevamente resultando en un total de 4 células hijas, cada uno con su conjunto de cromosomas. Importancia de la meiosis, variabilidad genética. La meiosis produce gametos con combinaciones únicas de genes. Reducción de cromosomas. La meiosis produce la cantidad de cromosomas a la mitad, lo que permite la reducción sexual. Reducción. La meiosis contribuye a la evolución al generar variabilidad genética. Diferencias entre meiosis y mitosis. Número de divisiones. La meiosis tiene 2 divisiones, mientras que la mitosis tiene una. Número de cromosomas. La meiosis reproduce la cantidad de cromosomas a la mitad, mientras que la mitosis mantiene el mismo número. Propósito. La meiosis reproduce gametos para la reproducción sexual, mientras que la mitosis produce células somáticas para el crecimiento y reparación. Puntos importantes sobre la meiosis. Punto número 1. Está sujeta a una regulación estricta para asegurar que se produzcan gametos viables y genéticamente estables. Punto número 2. Es esencial para la reproducción sexual, ya que permite la formación de gametos con combinaciones únicas de genes que se combinan durante la fertilización. Punto número 3. Pueden ser afectadas por factores ambientales como la radiación y ciertos químicos, que pueden causar errores en el proceso y llevar a variaciones cromosómicas. A continuación voy a hablarle de ciertos procesos que ocurren en conjunto con la meiosis y explicarle brevemente en qué consiste cada uno. Como número 1 tenemos la importancia de la recombinación genética. La meiosis permite la recombinación genética, que es la mezcla de genes de los padres para crear combinaciones únicas en los descendientes. Esto aumenta la variabilidad genética y permite que las especies se adapten a su entorno. Como número 2 tenemos el papel de los cromosomas sexuales. En los seres humanos y otros organismos, los cromosomas sexuales X y Y determinan el sexo del individuo. Durante la meiosis, los cromosomas sexuales se separan de manera que cada gameto recibe solo uno de ellos. Como número 3 tenemos la meiosis en diferentes organismos. La meiosis ocurre en diferentes organismos, incluyendo las plantas, también pueden ser los animales y los hongos. Sin embargo, el proceso puede variar ligeramente dependiendo del organismo.